La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Javier Yaca, director de operaciones y adquisiciones de Fibra Monterrey. Querido Javier, gracias por conversar con nosotros. Pues Fibra Monterrey ha tenido una historia exitosa desde que debutó en diciembre de 2014 en la Bolsa Mexicana de Valores. Traen un portafolio pues muy interesante que reúne elementos pues que los distingue, digamos, de sus competidores. Ubicación estratégica, base diversificada. Sin embargo, pues bueno, hoy estamos ante un hecho histórico y diferente, me refiero a la pandemia causada por el COVID-19 y pues bueno, esto ha traído como consecuencia un reto. ¿Cuál es ese reto que enfrentan los operadores y o propietarios de inmuebles de oficinas para lograr un regreso controlado y seguro para sus inquilinos? ¿Cómo les está yendo en este tema, Javier? Hola Luis, mucho gusto de poder platicar contigo y con tu auditorio nuevamente. Efectivamente, estamos pasando por un momento, los que tenemos mi edad e incluso mayor gente, no habíamos visto en nuestra vida. El mercado de oficinas no ha sido la excepción en un impacto importante que ha tenido. Desde principios de marzo empezamos a tener una baja afluencia de los usuarios en los edificios de oficinas, migrando hacia un trabajo remoto temporal, que más que un home office, un trabajo desde casa, yo le llamaría un arresto domiciliario. Entonces, esto ha generado una muy baja afluencia del espacio de oficinas. Últimamente, conforme se ha previsto un poco y con ciertos protocolos, tanto impuestos por las secretarías de salud a nivel federal y estatal, como prácticas propias de nosotros, nos ha permitido implementar y hacer una serie de inversiones en nuestros edificios de oficinas que garanticen a los usuarios de los mismos que van a estar en condiciones seguras sanitariamente hablando, y en ese sentido pues hemos implementado temas como cámaras térmicas en las áreas comunes, dispensadores de material y de líquido sanitizante por todos lados. Estamos realizando una inversión importante en lámparas de luz ultravioleta en los sistemas de aire acondicionado para que el aire acondicionado esté inyectado en forma purificada, muy similar, incluso por encima de estándares de algunos hospitales. Hemos puesto protocolos. Fíjate qué interesante. Sí. Hemos puesto protocolos de distanciamiento físico. No nos gusta llamarle social, sino físico, en todas las áreas comunes, de tal forma que haya al menos entre un metro y medio y 2 metros y medio entre personas, accesos exclusivos para entradas y salidas de los edificios. En fin, hemos tratado de facilitarle y de garantizarle a los usuarios que al menos en el trayecto entre el automóvil y su sitio de trabajo van a estar en un ambiente sano y seguro desde el punto de vista sanitario. Es decir, han tenido que remodelar sus oficinas, los edificios que rentan, ustedes los han tenido que remodelar, han tenido que destinar espacios extra, porque supongo que así ha sido, ¿no? No es lo mismo tener una recepción a lo mejor de 10 metros, ahora al tener distanciamiento físico, como le llamas, pues tienen que tener a lo mejor ahora 30 metros, ¿no? Supongo que hecho una inversión también importante para ello. ¿Y el número de usuarios se ha mantenido? El número de usuarios desde el punto de vista de las empresas que tenemos como inquilinos se ha mantenido, no hemos tenido ninguna desocupación en ese sentido contractualmente hablando. Sí ha habido una afluencia muy baja de usuarios por parte de las empresas. Yo te diría que en promedio estaríamos hablando de alrededor de entre un 10 y un 15% de gente que está asistiendo a los sitios de trabajo con respecto a épocas normales. Empezamos a tener ya información de nuestros inquilinos que ya empiezan a incrementar ese porcentaje. Definitivamente estamos muy lejos de regresar a niveles similares al pre-COVID. Y yo creo que lo que está pasando es que algunas empresas van a empezar a implementar el trabajo remoto en forma más racional y en forma más mesurada. Sentimos también que empieza a haber cierto estrés por parte de la gente con tanto trabajo forzado desde casa. Entonces vamos a ver ciertas rotaciones, es decir, no van a regresar todos de golpe, a lo mejor van a trabajar un día a la semana desde casa y 4 días a la semana en su sitio de trabajo,
va a haber empresas que van a implementar turnos, va a haber gente que va a ir en la mañana y va a haber otra gente que va a ir en la tarde, de tal forma que se baje mucho la densidad de gente dentro del espacio de trabajo, de tal forma que puedan tener, por una parte, distanciamiento físico y por otra parte, Claro, evitar aglomeraciones, por ejemplo, en el tema de los elevadores, que es un cuello de botella importante, claro. sobre todo en los edificios que le llamamos nosotros de high rise o edificios altos, ¿no? Sí, no, me imagino que deben ser muy pocas personas o quizás solo una por elevador. Cuéntanos también, ustedes tienen dentro de su portafolio pues bodegas industriales, parques industriales. Aquí es algo parecido, pero eso ya pues es más responsabilidad de las empresas, la forma en la que operan, por lo menos dentro, o también en las entradas han tenido que hacer este tipo de intervenciones. Mira, sí es diferente. La mayoría de los edificios de oficinas industriales, perdón, al menos los que tiene Fibra Monterrey, son edificios que le llevamos de un solo inquilino. Entonces, toda la operación, mantenimiento y demás están a cargo del propio inquilino y entonces ya depende de las empresas industriales la implementación de sus propias medidas, sus propios protocolos de seguridad y sanitaria. Sí existen, aunque muy pocas áreas comunes en los parques industriales, y estas áreas comunes prácticamente todos son vialidades, Luis. Entonces, es poco lo que tenemos que hacer nosotros en este tipo de edificios y depende más de la implementación de los transportes públicos o privados que transportan al personal y de las propias empresas usuarias. Tenemos algunos edificios, pocos, pero tenemos algunos edificios que son compartidos por más de 2 empresas y ahí sí nos coordinamos con ellos de tal forma que si existiera algún área común entre estas 2 o 3 empresas de la misma nave industrial, sí se implementen medidas sanitarias y protocolos similares a los que te acabo de platicar en edificios de oficinas, aunque la aglomeración y la densidad de gente en estas áreas comunes es infinitamente menor a un edificio de oficina. Totalmente, pero bueno, pues así pues ha modificado el estilo de vida, el estilo incluso arquitectónico de las oficinas, como ya lo describías, y hasta de los aires acondicionados con estas lámparas de ultravioleta en este arresto domiciliario, como bien lo describías, querido Javier. Gracias, Javier Yaca, director de operaciones y adquisiciones de Fibra Monterrey. Gracias por conversar con nosotros. Por cierto, Fibra Monterrey, decía yo al principio, grandes rentabilidades. ¿Dónde los encontramos, Javier? Pues mira, estamos en nuestra página de internet en www.fibramty.com. Estamos en redes sociales, particularmente en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y nuestro correo electrónico, con mucho gusto para contestar cualquier duda, es info@fibramty.com. Pues muchas gracias. Ahí seguramente el auditorio te dará lata, igual que tu servidor. Gracias, Javier. Continuamos aquí nosotros en Mundo Inmobiliario.